tal, discípulos de Jesús? Un abrazo para todos ustedes. Espero que estén siendo bien bendecidos, bien edificados en este espacio en los pasos del Maestro. Este es el quinto y último episodio de la serie que hemos titulado La Iglesia. En episodios anteriores hemos hablado acerca de la gran obra que Jesús está edificando en este tiempo, que es su iglesia. Y la clase de iglesia que Él está edificando es una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Estudiamos también los diferentes símbolos que la Biblia usa para referirse a la iglesia, como rebaño, donde hablamos de pastoreo y obediencia, como la casa, donde hablamos de disciplina y conducta, como huerto, donde hablamos de fragancia, fruto y frescura, como templo, donde hablamos de santidad, sacrificio y gloria, como cuerpo, donde hablamos de unidad y diversidad, y como esposa, donde hablamos de amor y fidelidad. Pero también en el episodio anterior estuvimos respondiendo a la pregunta: ¿qué beneficios tenemos al ser miembros de la iglesia? ¿Sí? ¿Qué ganamos o qué es lo que está a nuestro favor? Bueno, ser perfeccionados para servir en la obra de Cristo, recibir apoyo para sobrellevar nuestras cargas, usar los dones, recibir y usar los dones para edificación de la iglesia, recibir atención espiritual, recibir bendición, unción y vida eterna, y tener comunión con toda una familia que es la iglesia. Y hoy vamos a responder a nuestra última pregunta. Ahí en el material puedes ver. La pregunta es: ¿cuáles son las responsabilidades de ser miembro de la iglesia? Responsabilidades. Pero todo tiene que ver con responsabilidad, todo tiene que ver con deberes. ¿No hay algo donde podamos estar sin tener que cumplir deberes? Bueno, la verdad no. En todo lo que nos desenvolvamos encontraremos beneficios, pero también tendremos deberes. Si tú quieres el beneficio de tener servicio de energía eléctrica en tu casa, pues debes cumplir con el deber de hacer un correcto uso de esa energía y de pagar la factura cada vez que ésta llegue dentro del tiempo estipulado en ella, para que no te corten el servicio. Así que todo lo que implique beneficios también exige responsabilidades. Y vamos a ver entonces hoy algunas citas bíblicas que nos ayudan a encontrar nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia de Cristo. Ahora, hemos dicho que la iglesia no es un club, no es una organización, no puede ser vista con una visión comercial donde a mí no me gusta esto, entonces yo me voy para allá, o yo me voy para allá donde me guste, ¿sí? Hay personas que han estado buscando la iglesia perfecta. Yo en broma les digo: mire, el día en que encuentres una iglesia perfecta, por favor, no la integres, porque ya dejará de ser perfecta por tu presencia en ella, porque todos nosotros somos imperfectos. Así que, no, realmente la iglesia perfecta no existe, porque está compuesta por personas que hemos creído en Cristo, pero que estamos en ese proceso de santificación por la palabra y por el Espíritu. Así que debemos tener una correcta percepción. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo el que eligió cuál es nuestro lugar en el cuerpo. No somos nosotros los que nos inscribimos, sino el Espíritu Santo nos asignó un lugar en el cuerpo y nos equipó de unos recursos espirituales para que en ese lugar donde Él nos colocó cumplamos unas responsabilidades, pongamos a funcionar los dones y los talentos que Él puso en nosotros para edificación de la iglesia, y para que juntos como iglesia demos testimonio a las naciones a través del amor de que Jesús es el Señor, para que ellos también crean y puedan recibir este privilegio de ser miembros de la iglesia de Cristo. Veamos entonces las responsabilidades que tenemos al ser miembros de la iglesia de Cristo. Hebreos capítulo 10 verso 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La primera responsabilidad: no dejar de congregarnos. A veces existe en algunos una fluctuancia en el ánimo. Hoy no me nace ir a la iglesia, hoy yo no quiero ir a la iglesia, hoy no voy a ir a la iglesia, tengo muchos compromisos y pues voy a dejar, no puedo cumplir compromisos con la iglesia porque tengo muchos otros compromisos. Y esa es una forma de decir: la iglesia está en mi vida en un segundo plano, en otro lugar no es. Y eso evidencia una ausencia de un correcto sentido de lo que es la iglesia. Esto de congregarnos
puede ser ilustrado perfectamente como una hoguera. Tú tienes una hoguera donde están allí cada uno de los maderos encendidos y todo, pero cuando tú retiras uno de los maderos sucede un fenómeno interesante, y es que el tono de la llama cambia y tiende a apagarse, y cuando mantienes retirado ese tizón del resto de la llama, sí, tiende a apagarse. Y esta llama representaría la fe. Cuando estamos reunidos, animándonos los unos a los otros, sirviéndonos los unos a los otros, apoyándonos los unos a los otros, en congregación, adorando al Señor y creciendo en el conocimiento suyo y en su palabra, pues nuestra fe se alimenta, se anima, nos apoyamos los unos a los otros. Pero cuando por alguna circunstancia adversa tomamos la determinación de aislarnos, desconectarnos con los hermanos de la iglesia, también va a haber un efecto en las disciplinas espirituales, en nuestra comunión con Dios, y nuestra fe va a irse apagando. Y entonces somos personas sociales, queremos relacionarnos con aquellas personas, con otras personas, necesitamos relacionarnos con otros, pero cuando dejo de relacionarnos con los miembros de la iglesia, empieza a fortalecerse las relaciones con otras personas, que no necesariamente son miembros de la iglesia, pero cuando yo no estoy bien conectado, no hay un fluir de esa fe, de ese vigor que yo pueda transmitir a otros, tiende a apagarse eso, porque no hay una continua alimentación de ello, y entonces va a darse como resultado que yo no influenciaré en la vida de los no creyentes para que ellos conozcan del Señor, sino que ellos tendrán una influencia en mí, y esto hará que yo me vaya aislando y dejando de aplicar las disciplinas espirituales. La segunda responsabilidad encontramos en 1 de Corintios capítulo 12, verso 25, donde dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Aquí tenemos una segunda responsabilidad: preocuparnos los unos a los otros. A veces vamos a la congregación, estamos ahí en la iglesia, hacemos nuestro servicio, termina el servicio, ay, fulanita no vino, bueno, que el pastor la llame, que el líder la llame, esa es la responsabilidad de ellos. No, creo que todos tenemos la responsabilidad de estar pendientes los unos a los otros, de preocuparnos los unos por los otros. Ahora, no es una preocupación que genere ansiedad, es una preocupación de interés, de amor sincero, de afecto. Oye, mire, te extraño, ¿cómo estás? Déjame orar por ti. ¿Hay algún tema en el que pueda orar? ¿Hay algo en que te pueda ayudar? ¿Hay algo en lo que te pueda servir? Esta dinámica de una relación de la familia ayuda al crecimiento de la iglesia y fortalece nuestra fe. La tercera cosa, que sería la responsabilidad nuestra dentro de la iglesia, la podemos encontrar en Hebreos capítulo 13, verso 17, donde dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hemos pasado una época bastante difícil en tiempos de pandemia, y he tenido la oportunidad de escuchar a varios de mis consiervos, y a algunos los noto tan cargados por la ausencia de los hermanos en la iglesia, por la falta de apoyo de algunos miembros de la iglesia, por el liderazgo que desistió en sus responsabilidades asignadas en días atrás, y finalmente sentir una especie de ausencia de frialdad espiritual en la iglesia. Y los veo a muchos de ellos preocupados. Hemos tenido la oportunidad de orar con ellos, de apoyarnos los unos a los otros, de animarnos en la fe los unos por los otros. Pero cuando el escritor a los hebreos hace esta advertencia para que lo hagan con alegría, para que pastoreen con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, bueno, esto me deja un poquito de preocupación, porque algunos miembros de la iglesia han dejado de congregarse y han entrado en actividades y en acciones muy contrarias a las que los pastores enseñan. Ahora, la responsabilidad del pastor, sí, es enseñar acorde a las Escrituras acerca de cómo nosotros debemos conducirnos en la casa de Dios, como lo vimos en un episodio atrás, ¿sí? Pero entonces, cuando el texto dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, hace una referencia a esta responsabilidad como miembros de la iglesia. Ahora, alguien diría, pues no tiene sentido, yo voy a la iglesia, ¿y por qué alguien debe estar gobernando, diciéndome qué hago, qué dejo de hacer o cosas por el estilo? Bueno, lo mismo pasa en la universidad, cuando tienes un maestro y te está enseñando y te dice que tú debes presentar un trabajo y que debes demostrar que estás aprendiendo. Ay, pero yo ¿por qué tengo que hacer eso? Bueno, porque estás en un proceso de crecimiento académico en la universidad. Lo mismo pasa en la escuela, sí, con los maestros. Lo mismo pasa en una institución hospitalaria con los médicos. Mira, tómate estos medicamentos, necesito que te quedes
quedes 2 días más porque te tenemos en observación, tómate estos medicamentos. Entonces, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Bueno, con la iglesia pasa lo mismo en ese sentido, ¿sí? Hay unas personas que hemos sido llamados al servicio dentro de la iglesia, y todos los miembros tenemos dones del Espíritu Santo para servir en el cuerpo, y la responsabilidad pastoral es administrar esa multiforme gracia de Dios puesta dentro de los miembros de la iglesia para que todos podamos crecer de manera armoniosa y saludable en términos espirituales y de la convivencia de la iglesia. Pero a veces se dan ciertos episodios que generan discordia o alguna dificultad, y los pastores tenemos la necesidad de sentarnos con estas personas y decir, mira, ¿sabes qué? Por un momento medita, o vamos a tomar esta determinación. Ay, a mí no me gusta esta determinación. Aquí no se trata de que te guste o no te guste, aquí se trata de que las decisiones que se toman desde el pastoreo, que en la medida en que también sean decisiones en el sentir de crecer, en el sentir de ayudar a los hermanos a superar aquellos eventos de discordia, aquellos eventos del carácter, pues puedan ser superados de manera saludable para que haya armonía en el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso tenemos esa responsabilidad, velar por vuestras almas, ¿sí? Porque tendremos que dar cuenta por cada una de estas almas delante del Padre, y ahí hay una enorme responsabilidad como pastores delante de Dios, y no es fácil cuando la membresía de la iglesia entra en una actitud anárquica. Yo puedo hacer con mi vida lo que se me dé la gana, usted no tiene que venir a decirme qué debo hacer, No, obviamente que no podemos decirle a las personas qué deben hacer con sus vidas, pero sí le enseñamos a través de la Escritura que dice Dios que debes hacer en tu vida, con tu vida, sí, según la palabra. Otra de las responsabilidades la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8, donde dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y esto me muestra otra responsabilidad, y es dar testimonio del Señor Jesucristo. Ahora, eso me compromete no solamente dentro de la reunión que se hace en la iglesia, sino fuera de ella, dar testimonio con mi conducta, dar testimonio con mi integridad, dar testimonio con mi manera de hablar, dar testimonio con mi manera de actuar, dar mi testimonio con mi manera de preocuparnos los unos por los otros. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, tenemos la misión de revelar a Cristo a través de toda nuestra forma de ser, para que el mundo lo conozca a Él. Esa es otra de las grandes responsabilidades que tenemos, dar testimonio de Cristo. Y en 1 Corintios, capítulo 16, verso 2, donde dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y esta era una disciplina que tenía la iglesia, y era de reunir ofrendas para el sostenimiento del ministerio, para el sostenimiento de la obra. Ahora, esto ha sido un tema polémico en muchos lugares, que se debe diezmar, que no se debe diezmar, que no se debe aportar, que todo debería ser gratis, todo ese tipo de cosas. Pero aún en el mismo grupo de los discípulos había una bolsa que inclusive el tesorero del grupo era Judas, y Juan dice que él era que él sustraía o hurtaba de la tesorería del grupo, tesorería que se usaba para comprar algunos alimentos, se usaba para dar a algunas personas que estaban en necesidad. En fin, esto, y a través de toda la historia, toda la obra de Dios ha requerido una subvención económica. El primer templo que existió aquí sobre la tierra dedicado al Señor fue el tabernáculo, y el tabernáculo fue el resultado en términos materiales de una ofrenda que todo el pueblo de Israel que estaba en el desierto aportó, para que cada uno de lo que había recibido pues aportó, y con estos materiales se construyó el tabernáculo. Así que la obra de Dios también necesita unos recursos económicos, y aquí me gusta la expresión, cada uno ponga algo aparte según haya prosperado, ¿sí? Guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ya hace referencia a que antes de la llegada del apóstol haya esta reunión, y seguramente tenía estas ofrendas como objetivo subvencionar toda la labor misionera que estaba desarrollando, parte de la labor misionera que el apóstol estaba desarrollando.
Pablo le habla a los filipenses y hay un texto muy famoso para muchos que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Es un texto muy bonito, pero el antecedente o el contexto de ese texto es: sé vivir en abundancia y en escasez. He recibido de ustedes la ofrenda que me habéis enviado a través de Epafrodito y tengo abundancia. He recibido todo, no me falta nada, y eso que he recibido es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así que llama las ofrendas como llama a esos aportes económicos como olor fragante, un sacrificio agradable a Dios. Así que tenemos esta otra responsabilidad: aportar económicamente según Dios nos haya prosperado para apoyar la obra del Señor. Aquí entonces tenemos todos estos aspectos sobre la iglesia de Cristo. Entendamos entonces que si soy miembro del cuerpo de Cristo, soy miembro de la iglesia de Cristo, tengo una función en ella, tengo unos beneficios, pero tengo unas responsabilidades y no puedo asumir la iglesia como si fuera un club, como si fuera una compañía de servicios de comunicación. Es el cuerpo de Cristo y allí he sido colocado por el Espíritu Santo en ese lugar para dar fruto, aunque algunas cosas no me gusten allí, eso no es porque está compuesta por personas imperfectas, aunque algunas cosas no me gusten allí, no significa que yo estoy ahí para mi comodidad, yo estoy ahí para servir al Señor. Ahora, claro que aquellas cosas que son difíciles las puedo tratar, puedo orar por ellas, puedo hablar con las personas, puedo pedir al Señor que me ayude, y incluso esas cosas que son difíciles, que poco me gustan, que pudieran estar dándose dentro de la iglesia, pueden ser instrumento de Dios para ayudarme a desarrollar carácter en mí, o puede hacerme instrumento de Dios para ayudar a esas personas a que también corrijan su manera de conducirse para que sea más ajustada al carácter santo de Dios. Hasta aquí este tema de la iglesia, espero que haya sido muy edificante y nos vemos entonces la próxima semana con un nuevo tema aquí en Los Pasos del Maestro. Dios los bendiga.